Parar en la gasolinera e inflar las llantas a 32 psi es el error más caro que cometes con tu carro hoy. Miles de conductores en México están destruyendo llantas nuevas antes de tiempo, simplemente porque confían en una calcomanía que no conoce nuestra temperatura ni la carga que tú llevas. ¿El resultado? Una llanta que debería durar 50,000 kilómetros, muriendo con la mitad de eso. Hoy te voy a explicar por qué esa escena se repite todos los días en todo México. ¿Por qué el número en el que confías está destruyendo tus llantas en silencio? ¿Y cuál es la presión que realmente necesitas ponerle? Soy Anderson y estás en el Diario Automotriz, el canal que te dice la verdad sobre tu carro, sin rodeos, sin discurso de vendedor. Antes de continuar, haz esto ahorita. Baja a los comentarios y dime tu nombre y desde qué estado de la República estás viendo esto. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla. Leo todos los comentarios y respondo siempre que puedo. Ahora pon atención, porque lo que te voy a mostrar hoy va a cambiar la forma en que ves tus llantas para siempre. La mentira que está pegada en la puerta de tu carro. ¿Ya le echaste ojo a esa calcomanía pequeña que está en el borde de la puerta del conductor? Ahí viene un número de presión recomendada para las llantas. Puede ser 30, 32, 35 psi dependiendo de tu vehículo. La mayoría de la gente ve ese número como si fuera una verdad absoluta. Como si la armadora lo hubiera probado hasta el cansancio y hubiera concluido que ese número es el ideal para tu llanta. No lo es. Está muy lejos de serlo. Te voy a decir qué es realmente ese número. Ese número lo calcularon los abogados de la armadora, no los ingenieros pensando en el mejor desempeño de tu llanta. Los abogados pensando en la peor situación posible que la armadora podría enfrentar ante un juez. Piénsalo, ¿cuál es el peor escenario que la armadora necesita cubrir? Carro lleno, 5 adultos adentro, cajuela llena de maletas, rodando a alta velocidad en una tarde de verano. Esa es la situación extrema, la carga máxima que el vehículo puede transportar. El número en la calcomanía es la presión mínima necesaria para que la llanta no falle en esa situación extrema. Es un número de protección legal. Es el mínimo para el peor caso. Ahora dime, ¿cuántas veces a la semana manejas con el carro así? ¿Que con 5 adultos, cajuela llena, a alta velocidad? Probablemente nunca, o muy rara vez. La mayoría de los días manejas solo, o con una persona. El carro está cientos de kilos más ligero que el escenario para el cual esa presión fue calculada. Y exactamente ahí es donde empieza el problema. Lo que pasa dentro de la llanta cuando la presión está demasiado baja para la carga real. Déjame explicarte de forma sencilla qué pasa físicamente dentro de la llanta cuando ruedas con 32 psi en un carro con poca carga. La llanta es una estructura de hule y acero que necesita presión interna para mantener la forma correcta. Cuando la presión es la adecuada para la carga que el carro está llevando, la llanta mantiene la banda de rodadura plana y uniforme en contacto con el asfalto. El peso del carro se distribuye de forma pareja por todo el ancho de la llanta. Cuando la presión está por debajo de lo necesario para esa carga específica, los costados de la llanta no pueden sostenerse con eficiencia. Se doblan hacia adentro en cada vuelta. El centro de la banda de rodadura se levanta ligeramente del asfalto, como un globo desinflado que se hunde en el medio. ¿Qué pasa cuando el centro se levanta? Todo el peso del carro se va a las orillas externas de la llanta. Los hombros, que son los extremos de la banda de rodadura, empiezan a hacer todo el trabajo. Todo el contacto con el asfalto, todo el desgaste, ese movimiento de doblez de los costados ocurre miles de veces por kilómetro. Cada doblez genera calor. El calor se acumula en las orillas. Y el calor es el principal enemigo del hule. El calor es lo que acelera el desgaste, no los kilómetros, no la velocidad, el calor. ¿El resultado? La llanta desgasta las orillas de forma acelerada, mientras el centro permanece prácticamente intacto. Por fuera, la llanta parece buena por mucho tiempo. Las ranuras del centro están profundas, parece nueva, pero las orillas están siendo consumidas en silencio con cada kilómetro, hasta el día en que vas a inflarlas o vas a la llantera, y el técnico te dice que la llanta ya se acabó. Las orillas llegaron al límite, y tú miras esa llanta con el centro lleno de ranuras y piensas, pero si esa llanta estaba nueva. No estaba. La estaban destruyendo todos los días. Simplemente no lo veías. ¿Quién gana cuando cambias la llanta antes de tiempo? Ahora necesito hacerte una pregunta incómoda. Si inflar con la presión de la calcomanía desgasta la llanta más rápido, ¿quién gana con eso? ¿No tú? Tú estás comprando llanta nueva antes de tiempo, gastando dinero que no tendrías que gastar. Pero alguien está ganando. Y te voy a decir quiénes son. Primero, las armadoras. El número bajo en la calcomanía las protege legalmente. Si alguien demanda a la empresa por un problema con la llanta, ellas tienen documentado que recomendaron una presión que cubre el peor escenario de carga. Lo que ese número le hace al desgaste de tu llanta en el uso diario no es problema de ellas. Tú ya compraste el carro. Segundo, las llanteras y tiendas de llantas. Los técnicos con experiencia saben exactamente lo que la presión baja le hace a la llanta en un carro con poca carga.
Lo saben, pero saber y contártelo son cosas distintas. Cada vez que regresas a comprar un juego de llantas antes de tiempo, entra lana a su caja. No te están mintiendo en tu cara, simplemente no te están corrigiendo. El resultado financiero para ti es el mismo. Tercero, las agencias. Todo ese cobro por inflado con nitrógeno, por resetear el sensor de presión, por inspección de llantas incluida en el paquete de servicio. Esos servicios existen porque el conductor no entiende de presión de llanta y no tiene un manómetro propio. Quien entiende y tiene el equipo no necesita pagar por nada de eso. Todo ese sistema funciona sobre tu desconocimiento de la presión de llantas. Y la solución cuesta menos de 100 pesos y 5 minutos al mes. ¿Dónde está el número que realmente importa? La presión ideal para tu llanta no está en la calcomanía de la puerta de tu carro. Está grabada en el costado de la propia llanta. Ve ahorita, después de que termines este video, mira el costado de la llanta, la parte que queda de frente a ti. Busca las palabras presión máxima o max pressure. En la mayoría de las llantas de uso normal vas a encontrar algo como presión máxima, 51 PSI o 3.5 bar. Ese número, ese sí, es el que la llanta fue estructuralmente diseñada para soportar. Es el límite real de la ingeniería de esa llanta específica. Ahora viene el razonamiento que lo cambia todo. La presión ideal de operación, la que distribuye el peso correctamente, la que mantiene la banda de rodadura plana en el asfalto, la que controla el calor, la que maximiza la vida útil, está entre 10 y 15% por debajo de esa presión máxima. Para una llanta con presión máxima de 51 PSI, esa zona ideal queda entre 38 y 42 PSI. No 32, no 35. Entre 38 y 42. Ya me imagino lo que estás pensando. Anderson, eso se me hace mucho. 40 PSI suena peligroso. No lo es. Si la llanta aguanta 51 PSI, tú rodando con 40, estás usando menos del 80% de su capacidad estructural. No estás sobreinflando nada. Estás operando dentro del rango para el cual la llanta fue diseñada para tener mejor desempeño. La presión de la calcomanía no fue optimizada para tu llanta. Fue optimizada para los abogados de la armadora. El sensor de presión del tablero no te está protegiendo. Te está engañando. Mucha gente piensa así. Si la llanta baja demasiado, la luz del tablero se enciende y ya sé. Esa es una de las ilusiones más peligrosas que existen en el mundo automotriz. El sensor TPMS, ese sistema que enciende la luz de llanta en el tablero, fue diseñado para alertar sobre emergencias, no para ayudarte a mantener la presión correcta. ¿Sabes cuándo se enciende esa luz? Cuando la presión cae 25% por debajo de la recomendación de la calcomanía. Si la calcomanía dice 32 PSI, la luz solo se enciende cuando la llanta llega a aproximadamente 24 PSI. 24 PSI es una emergencia, no es mantenimiento. Con 24 PSI, los costados de la llanta están doblándose de forma severa. El calor se está acumulando a una velocidad peligrosa. La distancia de frenado ya aumentó de forma significativa. La maniobrabilidad ya está comprometida. Cuando esa luz se enciende en el tablero, la llanta ya lleva semanas o meses de maltrato. El desgaste desigual ya comenzó. El calor ya hizo el daño. Tú andabas manejando creyendo que todo estaba bien mientras la llanta se estaba destruyendo en silencio. El sensor TPMS es como un detector de humo. No suena cuando la comida se está quemando en la estufa. Grita cuando la casa ya se está incendiando. Son dos funciones completamente distintas. No las confundas. Lo único que realmente monitorea la presión de tus llantas entre una gasolinera y otra eres tú, con tu propio manómetro, cada mes. El cuento del nitrógeno que te está sacando lana. ¿Ya fuiste a una llantera o agencia y viste ese letrerito en la pared? Inflado con nitrógeno puro, de 20 a 50 pesos por llanta. Y te explican, el nitrógeno mantiene la presión más estable, no varía con la temperatura, aumenta la vida útil de la llanta. Suena científico, suena premium. El aire que respiras, el aire atmosférico normal que te rodea ahorita, ya es 78% nitrógeno. Cuando inflas con aire común en la gasolinera, ya estás metiendo más de 3/4 de nitrógeno en la llanta. Lo que las llanteras venden como servicio premium es la diferencia del 20% de pureza. Estás pagando por ese 20% extra. ¿Y sabes cuál es la diferencia real y medible que hace ese nitrógeno puro? Estudios serios muestran que las llantas infladas con nitrógeno puro retienen aproximadamente 1 PSI más que las llantas con aire común a lo largo de todo un año. 1 PSI en 12 meses. Eso es menos que la variación de presión que ocurre naturalmente entre una mañana fría y una tarde caliente. Es menos de lo que la llanta pierde de forma natural en 2 semanas estacionada en tu cochera. El único lugar donde el nitrógeno hace una diferencia medible es en los carros de Fórmula 1 y en los aviones comerciales. Tu carro de todos los días no es esa aplicación. Quien te vende nitrógeno lo sabe y te cobra de todas formas. El cambio de temperatura que baja la presión sin que hagas nada.
Este punto agarra a mucha gente con la guardia baja, especialmente a quienes viven en regiones con variación de temperatura significativa entre temporadas. La presión dentro de la llanta no es estática, cambia con la temperatura. Por cada 10 grados que baja la temperatura ambiente, la llanta pierde aproximadamente 1 psi de presión, sin ningún ponche, sin ninguna fuga, sin que hayas hecho nada. En México tenemos regiones donde la diferencia de temperatura entre el verano y el invierno puede llegar a 20 o 25 grados. En el norte del país, en el Bajío, en el Valle de México y en zonas de altura, esa diferencia es muy real. Eso significa que una llanta inflada correctamente en julio puede estar con 2 o 3 psi menos en enero, simplemente por la caída de temperatura. Y si vives en una ciudad como Monterrey, Chihuahua o cualquier zona donde los inviernos son fuertes, esa variación puede ser todavía mayor. El problema es que esa caída ocurre de forma gradual. No hay ruido, no hay vibración, no hay señal. El sensor TPMS no se va a encender porque la caída es demasiado pequeña para activar la alarma de emergencia. Y tú sigues manejando creyendo que todo está bien. Por eso revisar la presión cada mes no es un capricho, es una necesidad. Y en los meses de cambio de temporada, cuando la temperatura varía más rápido, vale la pena revisar en la primera y en la última semana del mes. Lo que tienes que hacer ahorita mismo. No soy el tipo de presentador que expone un problema y se va. Me quedo contigo hasta que tengas la solución en la mano. Primera cosa, cómprate un manómetro digital. No tiene que ser caro. Un buen manómetro digital cuesta entre 80 y 200 pesos. Ponlo en la guantera y que no salga de ahí. Ese es el único instrumento que realmente te dice la presión de tus llantas con precisión. El manómetro de la gasolinera puede estar descalibrado. El sensor del tablero solo avisa en la emergencia. Tu manómetro es el que importa. Segunda cosa, después de este video, ve a tu carro y lee la presión máxima en el costado de la llanta. Anota ese número. Tercera cosa, en la próxima inflada, ponle 6 psi más de lo que recomienda la calcomanía de la puerta. Si la calcomanía dice 32, ponle 38. Si dice 35, ponle 41. Y en los 2 meses siguientes, observa el patrón de desgaste en las orillas de las llantas. Si las orillas se están desgastando más que el centro, sube otros 2 psi. Si el centro está más desgastado que las orillas, baja 2 psi. La mayoría de la gente encuentra el punto ideal entre 38 y 42 psi. Cuarta cosa, nunca superes la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Ese es el límite estructural real. Quédate siempre por debajo de él. Quinta cosa, con el carro cargado, con familia, maletas, viaje largo, acerca la presión al número de la calcomanía, porque esa es exactamente la situación para la cual ese número fue calculado. Carga extra exige soporte extra. Sexta cosa, revisa la llanta de refacción. Ahorita, después de este video, la llanta de refacción pierde presión igual que cualquier otra, aproximadamente 1 psi por mes. Si no la has revisado en un año, probablemente está por debajo de lo necesario. Y te vas a dar cuenta en el peor momento posible. La llanta es el único punto de contacto de tu carro con el asfalto. 4 manchas de hule. Es todo lo que separa a ti de un accidente en una frenada de emergencia. Es todo lo que mantiene el carro estable en una curva mojada. Es todo. Y ese componente tan crítico está siendo destruido en silencio todos los días por un número que pusieron en tu puerta los abogados, no los ingenieros pensando en tu seguridad. Te lo merecías saber. Y ahora ya lo sabes. Antes de terminar, cuéntame en los comentarios, ¿a qué presión le pones las llantas hoy? Décimas es el número de la calcomanía. ¿Ya viviste una situación de llanta desgastada en las orillas sin entender por qué? Cuéntame todo. Y no olvides, dime tu nombre y desde qué estado de la República estás viendo esto. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla hoy. Si este video te abrió los ojos, compártelo ahorita mismo con alguien que sabes que se va a beneficiar. Mándaselo al hijo, al yerno, al cuate que acaba de comprar llanta nueva. Esta información puede ahorrarle mucho dinero y mucho peligro a quien tú quieres.